de Corintios, capítulo 15 y el versículo 31 y 32. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Primera de Corintios 15, 31, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, oh Dios, en esta mañana. La hemos leído, Señor, ayúdanos, Dios mío, a entender su propósito, a entender el favor y su voz que habla a cada uno de nosotros, oh Dios. Rogamos en esta mañana que sea de bendición, Padre, de edificación y no de destrucción, Padre mío. Dirígenos con su Santo Espíritu, oh Dios, que lo que hagamos desde este lugar, sea de palabra o de hecho, Dios mío, lo hagamos para honrar su nombre, la honra, la gloria, la alabanza son suyas, oh Dios. Nosotros somos polvo, Padre mío, y queremos agradarle, Señor, en el nombre de su Hijo amado. Impártenos el conocimiento de su palabra, la sabiduría de lo alto, Dios mío, que es superior a la sabiduría terrenal, Padre amado. Ten misericordia de nosotros, no vean nuestras obras ni nuestros errores en esta mañana, Señor. Ten misericordia por su llaga, Dios mío. Sánanos si estamos enfermos, Padre. Alegra nuestra vida, Señor, con el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta mañana quisiéramos o vamos a hablar de un tema muy interesante. Amén. Las resurrecciones en la Biblia. El tema de la resurrección de los muertos, hermano, es un tema tan importante para nosotros los creyentes, de que lo conozcamos, de que tengamos una noción de cómo han de suceder estas cosas, bendito sea el Señor, que no están proyectadas quizás para hoy, sino en el futuro, en el tiempo establecido por nuestro Dios. Alabado y bendecido el Todopoderoso. El tema de la resurrección de los muertos ha sido hasta el momento un punto, hasta cierto modo, de discusión. Las personas no se ponen de acuerdo en relación a la interpretación de esta palabra santa, bendito sea el Señor. Algunos ateos o escépticos no creen en la doctrina de la resurrección. Todo lo que es enseñanza, a eso se le conoce como doctrina. Y una de las doctrinas vitales para la iglesia cristocéntrica, para la iglesia cristiana evangélica, es la doctrina de la resurrección. Es a la que Pablo está diciéndole en el pasaje que hemos leído. El peso que tiene, amados hermanos, para los creyentes que abrigamos o que guardamos esa esperanza bienaventurada en el Señor, de que cuando suene la trompeta, sea que estemos vivos o sea que estemos durmiendo en el polvo de la tierra, escucharemos el sonar de la trompeta. Alabado y bendecido el Señor.
Algunos creen, pero se ha mal interpretado y creen que la resurrección de los muertos sucederá juntos, buenos y malos, a una misma vez. Pero la Escritura, amados hermanos, a través de un análisis exegético y bíblico, da por sentado las diferentes facetas, los diferentes grupos que han de levantarse en relación a la resurrección de los muertos, en diferentes tiempos, en diferentes periodos, pero de hecho la Biblia habla de dos resurrecciones. La primera se le conoce como la primera resurrección y está relacionada a aquellos grupos que se guardaron para el Señor, que caminaron con Dios, que le agradaron a Dios. No importa el tiempo que hayan existido, desde el primer hombre llamado Adán hasta el último que entre, hermanos, en el plan de Dios, bendito sea su nombre. Todos estos han de levantarse en la primera resurrección, que pudieran haber de un acontecimiento a otro miles de años de diferencia, pero igual es conocida como primera resurrección de estos grupos obedientes a la voluntad del Señor. Y está compuesto por lo menos de 5 grupos, gloria sea su nombre, que son llamados todos ellos o son parte de la primera resurrección, complementan la primera resurrección. Y la otra, la número 2, sería la resurrección de los no salvos, de las personas desobedientes, de las personas que no obedecieron, no escucharon la voz de Dios, no le dieron el debido respeto, la atención a la palabra del Señor. En consecuencia de ellos, resucitarán en segunda fase, en un juicio llamado el trono blanco. Bendito y adorado el Todopoderoso. Vamos a iniciar, hermanos, entonces a lo que es este análisis de la resurrección de los muertos en la Biblia. Aleluya. En el pasaje que hemos leído, Pablo hace mención a 2 tipos de resurrección, o de muerte en este caso. Él dice, les asegura, en el versículo 31 dice él, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En el sentido de morir, él hablaba que moría al pecado, que se abstenía de ciertos placeres que él podía alcanzarlos, pero por amor a los hermanos y por temor a Dios, por respeto a Dios, él se abstenía. Y cada día moría, según él está asegurándole a los hermanos en Corintios. Y añade él al comentario y dice, si como hombre batallé con fieras allá en la ciudad de Éfeso, ¿qué me aprovechará el haber batallado, el haber luchado, el haberles tratado de explicar acerca de la resurrección de los muertos? A fieras, así le llama a personas que se caracterizaban por, hermanos, seguir la doctrina de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos. Una doctrina que es tan vital para el cristianismo, porque nuestra fe y nuestra esperanza descansa en esa doctrina precisamente, la resurrección de los muertos. Si no descansara ahí, amados hermanos, no tuviera lógica el estar en esta mañana, en este lugar. Porque el día de que yo muera, si muero y nunca resucito, entonces perdí mi tiempo. Hablé de un evangelio que no tiene poder suficiente como para cumplirse las promesas del Maestro.
Sin embargo, cuando mantenemos la esperanza, creemos en la resurrección de los muertos, una doctrina genuina, nutrida de pasajes que respaldan este punto de vista, esta doctrina, esta enseñanza para la iglesia fiel y verdadera. Alabado y bendecido el Señor. Pablo la defendía, como dicen, a capa y a espada, delante de los contrarios, allá en la ciudad de Éfeso. Y él dice, y si como hombre luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovechará haber luchado? Entonces, dice él, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En este caso ya invierte y sería, digamos, si no hay resurrección, entonces vivamos el momento, comamos y bebamos, porque igual mañana nos morimos y ya no hay resurrección. Entonces no más sacrificio, no más búsqueda, no más apología o defender nuestra fe delante del inconverso. Sin embargo, lo que está el apóstol haciendo mención es de que como sí hay una resurrección, sí es verdadera la doctrina de la resurrección de los muertos, entonces, en sentido opuesto a la expresión, entonces no podemos darnos el lujo de sentarnos, de comer y de beber y de dar la gran vida en el presente, en el mundo perecedero. Cuando, hermanos, el día que usted y yo muramos, tenemos que resucitar. El libro de los Hebreos, capítulo 9 y el versículo 27. El escritor dice, y como está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio de Dios. Alabado y bendecido el Señor. Todo hombre y toda mujer, sea cristiana o no cristiana, sea fiel o sea infiel, tiene o tenemos que pasar por este proceso preestablecido por el Dios del cielo. Alabado y bendecido el Señor. La diferencia será, hermanos, a cuál de las dos resurrecciones o en cuál de las dos resurrecciones hemos de levantarnos del polvo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a ver algunas de ellas. Comenzaremos hablando de la primera resurrección. Las Sagradas Escrituras dicen que Jesucristo es el primogénito de los muertos, es decir, el que se levantó primeramente. Antes que vinieran otro tipo de resurrecciones, fue Jesucristo quien, hermano, venció la muerte, le arrebató las llaves y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Alabado y bendecido el Señor. Aleluya. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5. Dice allí, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, esto quiere decir el primero en levantarse de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de los muertos. Bendito sea el Todopoderoso. Jesucristo es la primicia. Hermanos, si es bien cierto, en el Antiguo Testamento Elías hizo una especie de milagro, Dios a través de él. Eliseo también levantaron algunos muertos. O incluso cuando alguien hizo contacto con los huesos de Eliseo una vez que había sido sepultado, dice que cobró vida. Pero estas personas volvieron a morir. Es una resurrección temporal porque volvieron a morir. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo, cuando burló la muerte, cuando se levantó, porque la Biblia dice que era imposible que Él fuese retenido por ella, por la muerte. Alabado y bendecido el Señor. Se levantó, amados hermanos, venciendo la muerte. Gloria sea al Señor. Y en el Antiguo Testamento,
en las 7 fiestas, bueno, hay más de 7, pero hay 7 fiestas bien importantes que Dios le dio a Israel. Había una de las primicias. Esta consistía en que el pueblo que cultivaba la tierra, cuando el primer fruto, la primera gavilla, la primera bellota del fruto del trigo, de la cebada o del producto del olivo, de lo que fuera que sembraban aquellas personas, traían una gavilla. La mejor la elegían entre todas porque esta era para Jehová. Y la traían al tabernáculo y la presentaban delante del sacerdote, y él la mecía delante de Jehová y la ofrecía en olor fragante, el primer fruto de la cosecha. Después de esta fecha se celebraba la fecha de Pentecostés, o de la cosecha del grano maduro. Quiere decir que la primicia era una, pero 49 días después, es decir, 7 semanas, y el siguiente día, los 50 días, venía la fiesta del Pentecostés o de la cosecha, donde recibían grandes cosechas y celebraban, se gozaban, se regocijaban. En este caso, esas dos fiestas se relacionan paralelamente con este proceso de la resurrección. La fiesta de las primicias está relacionada o habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, que era el primero en levantarse de entre los muertos, bendito sea el Señor, venciendo la muerte, al diablo, al Hades y todo lo que se les permitió retenerlo por 3 días y 3 noches. Alabado y bendecido el Señor. Ahora, la fiesta del Pentecostés era la gran cosecha que venía después de 50 días, después de haberse celebrado la primicia. Y esta fiesta de Pentecostés o de la cosecha representa el grupo de creyentes fieles que a nivel mundial han de levantarse y han de ser parte de la primera resurrección, hermanos, venciendo también la muerte, venciendo al Hades y a las fuerzas del mal, no por su propia fuerza, sino por el que es primicia, el primogénito de entre los muertos, Jesucristo el Señor, alabado y bendecido el Todopoderoso. Es a este punto que Pablo hace mención. Y si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sin embargo, hermanos, los muertos sí van a resucitar. Gloria sea al Señor. Ya sea que sean obedientes o que sean desobedientes a la palabra del Señor. La diferencia será notable en el grupo en el que ellos resucitan. Mi alma, mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué razón? Verso 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, que no quedaría su alma en el Seol. Bendito sea nuestro Dios. Así que, hermanos, la profecía venía desde el Antiguo Testamento y se cumplió en el dador de la vida. Bendito sea el Señor. Esto sería la primera. Y después de este acontecimiento hay otros varios más que también son considerados la primera resurrección. El primer grupo de personas comunes y corrientes que la Biblia registra, amados hermanos, que se resucitaron, está contemplado un grupo de santos que se levantaron en Jerusalén. Es un solo pasaje que aparece. No hay más referencia de ello. Algunas personas han mal interpretado ese pasaje y dicen que estos hombres, estos santos se levantaron pero volvieron a morir. Pero la Biblia no afirma eso. Más bien aparece como una resurrección genuina y legal. ¿Por qué razón, hermanos? Porque muchos que dormían en el polvo ya estaban enterrados, ya estaban a saber cuántos años de estar ahí.
y fueron levantados después que Jesús se levantó de entre los muertos. Ahora los que volvieron a morir son aquellas personas como Lázaro, como el hijo de la mujer, de la viuda de Naín, entre otros. Esos sí volvieron a morir porque los levantó, los sanó instantáneamente. Pero esta resurrección, veamos el pasaje, Mateo capítulo 27, el versículo 50 al 53. Una resurrección genuina, correcta, legítima. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Quiere decir, y el verso 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y esta parte aquí. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria al Señor. Aquí hay que hacer una diferencia en el versículo 53. Porque en el 51 dice, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero no se levantaron antes que Jesús. La Biblia explica bien claro ahí que el velo se rasgó, los sepulcros se abrieron sencillamente cuando Jesús entregó el Espíritu. Pero no se contempla que nadie se levante cuando Él entregó el Espíritu. Pero el contexto está en el verso 33. Ahí dice cuando se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, entonces sí se levantan después de la resurrección de Él. ¿Cuándo resucitó? 3 días después. Entonces los sepulcros prácticamente se abrieron. Quizás los cuerpos estaban convertidos en polvo, porque se abrieron, se consideró como un terremoto común y corriente, no se vio nada ahí. El asunto es que después de que Él se levantó como primicia de los que dormían, vino esta cosecha de resucitados. Bendito sea nuestro Dios. Y se le aparecieron a muchos. Entonces, amados hermanos, es una resurrección genuina de este grupo de personas que se levantaron en Jerusalén, que es el primer grupo y pertenece en el presente al pasado. Nosotros lo vemos hacia el pasado, en la obra retrospectiva de Cristo el Señor. Bendito y adorado nuestro Dios. Una resurrección genuina. A diferencia, hermanos, de esos otros que el Señor resucitó, que habían muerto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 y el versículo 35, que ha sido causa de mala interpretación. Dice ahí, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿De qué mujeres habla? Por ejemplo, aquí sí hace mención de alguien que volvió a morir. Por ejemplo, la viuda de Sirepta de Sidón recibió cuando Eliseo hicieron ciertos milagros, recibieron a sus muertos. María y Marta recibieron a su hermano Lázaro una vez que resucitó. Lázaro volvió a morir. La viuda de Naín recibió a su único hijo cuando Jesús paró el féretro y le resucitó. Estos volvieron a morir. A esos hace mención el libro de los Hebreos 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
pero no menciona de los santos que se levantaron o no se pueden mezclar. Son dos acontecimientos totalmente diferentes. Bendito y adorado el Todopoderoso. Entonces este grupo también pertenece al pasado. Número 3, la resurrección de la iglesia. Estamos hablando que es la primera resurrección. El primogénito de los muertos, Jesucristo. Los santos de Jerusalén, que sería el grupo número 2, también pertenecen a la primera resurrección. Y en tercer lugar, la iglesia, que esta no pertenece al pasado, sino que es en el sentido escatológico, la vemos hacia el futuro, porque no ha sucedido aún. La iglesia será también resucitada y será parte de lo que se conoce como primera resurrección de los muertos. Primera Tesalonicenses 4:13 en adelante hasta el 16. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto o de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los que comían y bebían porque no había esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primero que los que están descansando en la tierra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Es la doctrina de la resurrección de la iglesia. Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estamos hablando, hermanos, de que una vez, bueno, y aquí entra el proceso de la resurrección de todo ser humano. El alma, que es la que va al lugar que el hombre y la mujer deciden en esta tierra, basado en su obediencia a la palabra del Señor. El alma puede ir a diferentes lugares. Si obedeció, va en el presente al paraíso de Dios, el alma del hombre. Y si desobedeció, va al Seol, que está en el corazón de la tierra, según el relato de Jesús. Pero el espíritu del hombre va a Dios. ¿Quién lo dio? Ponga atención a esto: el espíritu del hombre. Sea creyente o no sea creyente, el espíritu de vida va a Dios. ¿Quién lo dio? Y el cuerpo del creyente y del no creyente va, hermanos, al sepulcro, a la tierra de donde fue tomado. Vuelve la palabra hebrea kever, que quiere decir sepulcro. Va ahí el cuerpo muerto. Alabado el Señor. Entonces son 3 puntos de ubicación distintos cuando se desintegra este cuerpo, cuando se separa el alma del cuerpo y del espíritu. Bendito y adorado el Todopoderoso. Entonces, hermanos, cuando suceda la resurrección de la iglesia, el alma de los salvos está arriba en el tercer cielo, y el cuerpo, materia, está abajo en la tierra. Hay un espacio, no sabemos cuánta distancia hay del paraíso a la tierra. El asunto es que Jesús viene y trae con él esas almas del tercer cielo, del paraíso, vienen con él en las nubes, en el arrebatamiento.
Y el cuerpo que se está hecho polvo en la tierra, Dios lo llama del aire. Y se juntan en el aire, en el espacio. A eso se refiere el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, eso es de arriba, Dios con Jesús a los que durmieron en él hasta cierta distancia. Y luego el complemento Dios lo llama, ya no de materia, pero es un cuerpo transformado, es una expresión, hermanos, que hace mención que Dios hará el complemento de aquel cuerpo que hoy en día es corruptible, pero entonces será incorruptible, del cuerpo que hoy es mortal, pero que entonces será inmortal. Alabado y bendecido el Señor, porque será vestido de la gloria de Dios, será un ser diferente a lo que ahora somos, capaz de traspasar la materia. Tenemos el ejemplo, cómo puede ser un cuerpo resucitado. El ejemplo de Jesús, cuando resucitó, podía entrar, aunque las puertas estuvieran cerradas, no tenía el factor, la materia no lo podía detener. Algo parecido, seremos transformados. Alabado y bendecido el Señor. El caso es que Jesús es el primero, bendito sea nuestro Dios. Grupo número 4. Los santos del Antiguo Testamento. También su resurrección es considerada parte de la primera resurrección. Aunque hayan, hermanos, por lo menos 7 años de diferencia en la resurrección de la iglesia y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Hayan por lo menos desde la resurrección de los santos de Jerusalén hasta la iglesia más de 2000 años de diferencia, pero ambas son llamadas primera resurrección. 2000, 3000, no sabemos cuándo ha de acontecer. Pero desde ese punto de vista el Señor levanta la iglesia y en su segunda venida, el otro día enseñábamos la segunda venida de Cristo. El parusia, el segundo advenimiento del Señor. Ese acontecimiento, amados hermanos, sucede unos 7 años, por lo menos después que la iglesia ha sido levantada, el traslado de la iglesia. Y ahora en su segunda venida, el plan de Dios viene a cumplir otras funciones en el plan que el Señor tiene ya preestablecido. Y uno de los acontecimientos que sucederá inmediatamente después de la segunda venida es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, ya sean gentiles o sean judíos. Bendito sea el Todopoderoso. Eso sucederá, hermanos, después de la segunda venida. Libro de Job, capítulo 19 y el versículo 25 y 26. Job, a pesar de haber existido en tiempos prehistóricos donde no se tenía demasiado conocimiento, más bien a ellos se les fue dada la ley oral, quiere decir, se memorizaba la ley de Dios, Dios hablaba y se transmitía de generación en generación a través de, hermanos, una ley oral, una ley expresada, no escrita. No se había dado la ley de Dios por escrito aún. Acordémonos que esta ley surge en el Sinaí, cuando Dios se la da en tiempos de Moisés. Pero Job existió mucho antes que él. Se considera que fue contemporáneo de Abraham, que existió 400 años antes que Moisés, casi 500, pudiéramos decir. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, pero Job tenía la noción, había escuchado a través de la ley oral de que había una resurrección de los muertos. Si leemos Job 19:25, dice Job: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Alabado y bendecido el Señor. Job sabía que iba a morir, porque desde que Adán, hermano, falló, se activó la muerte física.
y venían muriendo los hombres. Gloria a Dios. Job estaba consciente. Pero allá tenía una noción, tenía una idea de que aunque muriera un día, aunque su piel, su carne fuese deshecha o se hubiese tornado al polvo, él iba a resucitar y en su carne incorporada iba a ver a Dios con sus ojos. Alabado y bendecido el Señor. Estaba explicando o poniendo los primeros fundamentos de relación o en relación a la doctrina de la resurrección. Gloria al Señor. Isaías profetiza eventualmente acerca del tema, muchos años después del patriarca Job. Isaías 26, 19 al 21. Y dice él, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. Hace varios énfasis en resurrección de los muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar a los moradores de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Gloria al Señor. Está hablando a Israel. Acordémonos, amados hermanos, de que para los profetas, aunque según Pedro hablaban y ellos al hablar palabra de Jehová examinaban los tiempos y las personas a las que hacía mención, examinando, hermanos, la persona de Jesucristo que ellos en realidad desconocían, y la existencia de la iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio, no la conocían. No se hablaba abiertamente como hoy en día se hace, bendito sea nuestro Dios. Si bien es cierto, Dios, que es el creador del plan eterno, Él sí sabía, Él sí conocía. Él usaba a sus profetas y hablaban palabras de Jehová, pero ellos ignoraban en relación a la existencia de un remanente futuro que hoy en día se le conoce como iglesia. Sin embargo, Isaías está profetizando de una resurrección exclusiva y dirigida específicamente a la nación hebrea. Gloria al Señor. Siguiendo el fundamento que había puesto el patriarca Job. Y Daniel, que es específico, habla también de ese tema. Daniel capítulo 12 y el versículo 2. Daniel un poco más generaliza y amplía. Habla de dos grupos diferentes, los que han de resucitar para vida y los que han de resucitar para muerte. Aquí parece que Daniel sí hace mención a las dos resurrecciones, pero en relación a la primera se refiere también a Israel, y en la segunda se refiere a los no salvos al final de todos los tiempos. Dice, y muchos de los que duermen, en el tiempo de Daniel dormían y hoy siguen durmiendo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, habla de Israel obediente, y otros para vergüenza y confusión perpetua, habla de los no salvos, de los desobedientes. Gloria al Señor. Pero está diciendo que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, gloria a Dios, se levantarán. Está hablando, está poniendo, hermanos, una base de una doctrina que se conoce como la resurrección de los muertos. Y Daniel está diciendo que tanto los salvos como los no salvos un día han de resucitar, todos del polvo de la tierra, no de entre los muertos, porque
Allí cuando se resucitan los no salvos ya no es de entre los muertos, sino se resucitan los muertos, porque ya no queda nadie en el lugar del Seol. Bendito sea su nombre. Ahí está la resurrección de los muertos. Bendito y adorado el Todopoderoso. Y es primera resurrección. Número 5, grupo número 5. La resurrección de los mártires de la tribulación. Acordémonos que en esta resurrección de los santos del Antiguo Testamento, la que hemos observado, que habló Job, habló Isaías, habló Daniel, ahí se levantó, por ejemplo, Abel, que fue mártir, digamos, al ser asesinado por Caín. Abel es considerado como santo del Antiguo Testamento. Y todos los que murieron desde Abel hasta Juan el Bautista, que es el último de los santos del Antiguo Testamento, se levanta en esta resurrección de los santos del Antiguo Testamento, desde Abel hasta Juan el Bautista. Pero, hermanos, una vez que la iglesia sea trasladada y comience aquí la tribulación, la gran tribulación, habrán grupos de judíos que reconocerán a Jesucristo, que predicarán. Entre ellos están los 144,000 que habla la Biblia, judíos, muchachos que pregonarán el poderoso evangelio, el evangelio eterno. Bendito sea el Señor. Los 144,000 van a morir durante la tribulación. Mientras la iglesia esté en boda, esté en tribunal, arriba, abajo va a haber un alboroto tremendo. Y también los cristianos que se queden, los que no se dejen marcar, los que no nieguen a Jesucristo, tendrán que ofrendar sus vidas y entran en este grupo de los mártires de la tribulación, que también serán resucitados inmediatamente después de la segunda venida de Cristo el Señor. Algo, hermanos, que no podemos pasar por alto es de que si hoy en día estamos en el Señor, mantengámonos en Él. Asegurémonos estar en Cristo Jesús, porque si suena la trompeta, si suena y nos quedamos, entonces, hermanos, tendremos que pasar por ese proceso de tribulación y de gran tribulación. Y que el método más seguro, si no quiere perderse el hombre y la mujer quedada del rapto, será ofrendar su vida por no aceptar la marca del anticristo, la marca de la bestia en esos días terribles. Alabado y bendecido el Señor. Entonces, pero los que se queden, y el grupo mesiánico de judíos, llamados 144,000, si mueren, pero serán resucitados como un quinto grupo que también pertenece a la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 4 y el 5. Dice ahí: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esa es la iglesia que estará en el aire. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Oiga, por lo que son decapitados. Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gloria al Señor. Ahí están las almas de los decapitados. Vivieron y reinaron. Resucitan, hermanos, tanto los santos del Antiguo Testamento como los mártires de la tribulación, para entrar a reinar con Cristo por 1000 años en lo que se conoce como el reino milenial de Cristo. Para eso resucitan. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Y el verso 5 habla de la segunda resurrección, de la de los impíos. Y dice ahí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, claro, la de los mártires, es la primera resurrección. Pero los que no volvieron a vivir, estos tendrán que levantarse en la segunda resurrección. Por eso la Biblia dice bien claro, bienaventurado el que tenga parte, ¿dónde? ¿En la segunda? No, es en la primera resurrección. Es que si tenemos a Cristo, mantengámonos en el Señor, amados hermanos, porque la bienaventuranza cae sobre los que tengan parte. En la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Alabado y bendecido nuestro Dios. Así que esto es muy importante entenderlo. Con este grupo, hermanos, de los mártires y otro grupo que la Biblia calla, pero este no vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Verdad? Un grupo que entra en el milenio de carne y hueso, como usted y como yo, que también les aplica la ley de Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Gloria al Señor. La única manera de entrar allá arriba a la Jerusalén celestial es a través de la muerte o a través de una transformación. Pero carne, materia no entra en el reino de los cielos. Bendito sea su nombre. Vemos la segunda resurrección, y esta sí abarca, hermanos, de los no salvos, desde el primer hombre como Caín hasta el último que se rebele contra la voluntad del Señor, resucitarán todos juntos. Y es lo que dice Juan, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Daniel dice, unos para vida y otros, estos otros para confusión eterna. Habla de esta segunda resurrección, la resurrección de los impíos, la resurrección en donde todos ellos serán juzgados en un trono que se le conoce como el trono blanco, el trono que juzgará Dios a los inconversos, a los incrédulos, a los abominables, a los hechiceros, a los idólatras, a los pecadores. Dios les juzgará desde un trono llamado el trono blanco. La iglesia no va a ser juzgada ahí. La iglesia es el tribunal de Cristo arriba. Bendito sea nuestro Dios. Ay, hermanos, todos seremos juzgados, pero cada quien en su tiempo y en su lugar preestablecido por Dios. Bendito sea su nombre. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, así se llama el recinto donde se sentará el maestro, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quiénes? Para la tierra y para el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ya no estaban en el polvo, estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron lanzados y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bendito sea nuestro Dios. Hay varios libros, entre ellos el libro de la vida. Para que sean encontrados culpables o desaprobados en este juicio, es menester que el libro de este grupo de personas no esté en el libro de la vida. Se buscará en el libro, pero no aparecerá, porque es el libro de la vida.
En el libro de la vida aparecerán los registros de los que tuvieron parte en la primera resurrección de los muertos. Pero en esta resurrección del trono blanco, en el libro de la vida no aparece ninguno de los juzgados en ese lugar. Gloria al Señor. Y dice ahí, y fueron abiertos los libros, ahí está en plural. Algunos dicen que se refiere a estos 66 libros. Tiene mucha lógica, porque los libros es una expresión así, no especifica más. Tenemos 66 libros de instrucción del Dios del cielo aquí, a través de los cuales también pudiera juzgar, porque dice: no lo juzgaré yo, sino la palabra que habéis oído. Y aquí en este contexto entra que este libro será abierto también, la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Otros opinan que hay por lo menos 3 libros: el libro de memoria, el libro de las obras, el libro, hermano, hay varios libros, por lo menos 3 más, que también puede ser que haga mención a ellos. Gloria al Señor. Lo cierto es que se abrirán esos libros. Y otro libro adicional después de los libros será abierto, y ese es el libro de la vida. Y a través de esas obras, a través de lo que ellos hicieron en vida, los muertos que habían dormido, ahora estarán de pie delante del Señor. Y serán hallados culpables. Y serán enviados al lugar permanente. ¿Sabe que el infierno no es permanente, hermano? El infierno es una especie de prisión temporal. En el presente, cuando una persona que no es salva se muere, lo que explicamos hace un momento: su cuerpo va al polvo, su espíritu a Dios y el alma va al Seol, llamado Hades en griego, Seol en hebreo, infierno en latín, que es el infierno que nosotros decimos en castellano. Abajo en la tierra va el alma. Y entonces, amados hermanos, pero una vez que se efectúe la resurrección, el infierno o el Hades queda vacío. Ya no tiene una función. Y el ángel que se le llama como muerte, el ángel de la muerte o la muerte, también se queda sin trabajo. Desde que el hombre quebrantó el mandamiento en Edén, el ángel de la muerte fue liberado y comenzó el proceso de la muerte física, separación del alma y del espíritu. Pero una vez que sean juzgados los muertos en el trono blanco, el infierno o el Hades abajo queda vacío, porque las almas salen y se ponen de pie delante del Señor. El Hades, hermano, ya no tiene trabajo, queda esa vacante ahí, porque ya no hay almas que vayan ahí. La muerte ya no hay trabajo para ella también, porque ya no hay vida que ella puede eliminar. Es el fin de la civilización humana y de la era del hombre en esta tierra. ¿Qué sucede, hermanos? Que estos dos son enviados, tanto la muerte como el Hades o el infierno, al lugar permanente que se llama lago de fuego. Ese sí es permanente. Gloria al Señor. Dice en el versículo 14 de Apocalipsis 20: y la muerte y el Hades, la muerte y el infierno, la muerte y el Seol, como dice el Antiguo Testamento, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y una vez más recalca Juan del libro de la vida, el verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué le sucedió? Fue lanzado al lago de fuego. Bendito el Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Esa es la resurrección de los no salvos. Sea el Señor ayudando para que nuestro... Jesús dijo: no os alegréis, les digo a los 70,
de que habéis sido revestidos de poder y que los demonios se sujetan en mi nombre. Más bien regocijados, alégrense, no porque los demonios salen, no porque los enfermos se sanan, no porque los muertos son resucitados. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, porque al final de los tiempos esto tendrá mucho peso en la congregación cristiana evangélica. Alabado y bendecido el Señor. ¿Por qué dijo el maestro esto? Porque es que al final el que no se halle inscrito en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15, será lanzado en el lago de fuego. Y ahí será lo tremendo. Entonces, hermanos, si hoy en día predicamos bonito, cantamos bonito, evangelizamos del mejor método posible y las almas se salvan, o hacemos cualquier cosa relacionada en el Señor, eso es bueno. Pero no hay que alegrarnos por eso. Hay que asegurarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Bendito y adorado el Todopoderoso en esta mañana. Gloria a Dios, o tarde ya. Eso es lo más relevante. Bendito el Señor. Así que, amados hermanos, para concluir, bueno, vamos a leer un pasaje más. Romanos 14:7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para eso murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Alabado y bendecido el Señor. Habla de los obedientes. Dios es nuestro Dios porque estamos vivos en esta mañana. Pero también Dios sigue siendo Dios de los que ya descansan en Él. El hecho, hermanos, de separar esta materia del alma y del espíritu del hombre no nos separa de ser hijos de Dios. O sea que si tenemos un padre, hijo, un pariente que murió en el Señor, sigue siendo hijo de Dios, para que se cumpla la palabra que Él es Señor de todos los muertos y de los que viven en Él. Alabado y bendecido el Todopoderoso. El factor separación de nuestro vínculo con Dios no se contempla en la Biblia. Digamos, si morimos en el Señor a través de la muerte, el pecado se separa, pero la muerte no puede separar ese vínculo. Que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En ambos casos, si somos obedientes, si somos aprobados, estamos en el grupo de los que tienen parte o tendrán parte de la primera resurrección. Amén, gloria a Dios. Para concluir, Isaías 22, 11 al 13. Hay una expresión aquí que Dios le da al pueblo hebreo. Porque habían desobedecido el mandato de Dios. Y Dios les llama a arrepentimiento, a lloro, a raparse el cabello, a estar en luto. Pero ellos, en vez de llorar, en vez de raparse el cabello, en vez de estar en silicio, en vez de estar enlutados, estaban haciendo lo contrario. Veamos ese pasaje. Gloria a Dios. Está el obediente y el desobediente, amados hermanos. Que esto tiene peso en relación a esta enseñanza. Isaías 22:11 dice: hiciste foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Habían irrespetado la propiedad privada o ajena de este pueblo, y entre otras cosas.
Pero al ver el error y Dios se desagrada, en el versículo 12, Dios les llama. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día ¿a qué? A llanto, a endechas, a raparse el cabello y a vestirse de cilicio. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo y le hizo un llamado a buscar la misericordia, el arrepentimiento y el favor de Dios. Pero el pueblo desobediente, ¿qué hizo? El verso 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La rebeldía. Dios dice lloro, ellos tenían gozo. Dios dice enlutado, ellos tenían alegría. Dios dice raparse el cabello, vestirse de cilicio, ellos estaban comiendo carne, bebiendo vino. Todo lo contrario, la rebeldía, hermanos, a la voz de Dios. Y Dios dice, no perdonaré este pecado hasta que muráis. ¿Qué tipo de muerte? Hermanos, la muerte que Pablo dice, os ruego, os aseguro que cada día muero por la gloria que tengo de vosotros en Cristo Jesús. Morimos al yo personal, a los deseos, nos abstenemos, morimos, hermanos, cada día, es lo que decía Pablo en el pasaje que leímos al inicio, con el fin de agradar al que lo había llamado. Bendito sea nuestro Dios. Así que, hermano, este tema es bien importante, la resurrección de los muertos en la Biblia. Así que, esperando que alguna palabra le haya servido, y vamos a llegar hasta acá porque el tiempo ha transcurrido. Dios les bendiga a todos.